Noticias Repretel, edición meridiana. Es jueves, ya que rápido se ha ido esta semana. Bienvenidos a Noticias Repretel. Yo soy Melissa Durán y como cada mediodía les acompañaré en esta edición de Noticias Repretel. Bienvenidos, iniciamos. Un conflicto comercial sería el motivo por el cual el dueño y el gerente de una compañía de tecnología fueron asesinados en Heredia. Este jueves, mediante 5 allanamientos, 3 sospechosos fueron detenidos como autores intelectuales y por colaborar también con los gatilleros. Hernán Barrantes nos tiene toda la información. Hernán, adelante. Melissa, la línea principal de investigación que están siguiendo las autoridades judiciales es de un complot corporativo, una figura criminal que hasta el momento no se tenían antecedentes en el país de que haya ocurrido. Y es por esto que se logró la detención de estas personas que estarían vinculadas con lo que es agilizar, prestar y coordinar toda la logística para que se cometieran estos 2 homicidios. Y los allanamientos se realizaron a las 3 de esta madrugada. Vamos de inmediato a las imágenes. Se trata de 3 sujetos los que han sido detenidos por parte de las autoridades judiciales, quienes serían los responsables de idear todo el plan para cometer estos 2 homicidios. Es importante mencionar que el caso está manejando como individual cada uno de los crímenes y la vinculación es que ambos eran de una misma compañía dedicada a la distribución de equipo tecnológico. Se trata de Evaristo Alfaro Cordero, de 67 años, asesinado el 17 de marzo del año anterior, así como Héctor Benítez Martínez, de 56 años, un ciudadano de origen cubano, asesinado frente a su vivienda el pasado 21 de abril de este año 2026. Según la investigación de los agentes judiciales, ellos habrían sido asesinados como parte de este complot corporativo y las personas que están siendo detenidas el de hoy serían los encargados de idear todo el plan y de contratar a los sicarios que se encargaron de cometer el ataque. Incluso el día de hoy se ha logrado el decomiso de evidencia importante, incluso prendas de las personas que se ven en los videos donde se ejecuta uno de los homicidios el pasado 17 de marzo del 2025. Todo esto es parte de ese proceso de investigación y por parte de las autoridades lo que está generando es esa sospecha de que se esté dando esta situación por primera vez en el país de un complot corporativo, un conflicto entre empresas, podría decirse, o bien dentro de la misma compañía que llevó a que se ordenara el asesinato de estas 2 personas al no poder solventar las diferencias que existían tanto a nivel comercial como a nivel interno de la compañía. Y es una de las principales líneas de investigación que se están siguiendo en el país. Es parte de esa violencia que se está viviendo en el territorio nacional desde hace algunos años a la fecha y que es el resultado también de no lograr solventar conflictos mediante el diálogo y otros mecanismos como ha sido característico en Costa Rica en el pasado. Es por esto que preocupa a las autoridades y expertos que se esté presentando este tipo de situaciones. Los detenidos son un hombre de apellido Valerio Pérez, otro de apellido Solís Álvarez y un tercero de apellido González. En el caso de Valerio Pérez, la casa de su madre fue uno de los sitios allanados en San Isidro de Heredia, donde se logró el decomiso de estas vestimentas y otras evidencias importantes que lo vincularían directamente con uno de los asesinatos ocurridos contra estos sujetos o estos empresarios que fueron atacados por estos gatilleros. Así quedó registrado el asesinato del propietario de una empresa de tecnología en Santa Bárbara de Heredia. El crimen ocurrió el 17 de marzo del año anterior. Un año y un mes después, el 21 de abril anterior,
El gerente de la misma compañía fue asesinado de la misma manera. La víctima salía de su casa en la Puebla de San Pablo de Heredia cuando fue atacado por dos sujetos en motocicleta. En ambos casos habría participado los mismos sicarios y los mismos orquestadores. Estos últimos fueron detenidos este jueves tras 5 allanamientos en Desamparados, San José y Heredia. Los detenidos serían quienes planificaron e idearon ambos asesinatos, contrataron a los sicarios, les facilitaron la motocicleta y toda la logística para que lograran cumplir con el objetivo sangriento. Una disputa comercial sería la causa o motivo de ambos crímenes. Sin embargo, el OIJ maneja ambos casos por separado. En ambos eventos los hechos se dan mediante la contratación de sicarios. En ambos eventos vemos cómo hay toda una logística, toda una estructura criminal que se desarrolla para lograr el cometido. Vehículos, motocicletas, tenemos la participación de varios sujetos, de ahí que hoy detenemos a 2 vinculados a un evento y a 1 más vinculado a otro evento. Faltan detenciones por realizar, faltan investigaciones que deben continuar. Las víctimas son el propietario de una empresa de tecnología de nombre Evaristo Alfaro Cordero, de 67 años, así como el gerente de la misma empresa, Héctor Benítez Martínez, de 56 y de origen cubano. Durante los allanamientos, los agentes del OIJ de Heredia decomisaron 2 vehículos, uno de alta gama que fue retirado en grúa y una microbús misma en la que pretendían escapar uno de los sospechosos. Los detenidos son de apellido Solís Álvarez, de 19 años, Valerio Pérez, de 38 y González, de 36. Estos hechos, a pesar de que ocurrieron en distintos momentos y en distintos lugares, los dos acaecieron en Heredia y entonces estamos trabajando las 2 causas bajo una misma línea en virtud de que las 2 personas eran gerentes de distintas áreas en dicha empresa. Las investigaciones continúan con la finalidad de intentar definir cuál es el móvil detrás de ambos homicidios. La alta probabilidad de que las personas involucradas en el delito sean cercanas a la víctima. Esto obviamente es de carácter lamentable porque afecta más a nivel social y obviamente es más agravante para lo que es la seguridad social, la seguridad de las personas a la hora de desenvolverse en el ámbito de trabajo. Estamos en una sociedad en la cual hemos sido expuestos a videos de violencia, cada vez más a historias de violencia, y esto genera una cultura relacionada con la forma criminal, con la forma delincuencial de resolver los conflictos, es decir, confiando menos en el diálogo, confiando menos en los mecanismos jurídicos. La detención de 3 personas, un sujeto de apellido Solís de 19 años, un sujeto de apellido Valerio de 38 años, ambos relacionados con la causa del 21 de abril del 2026, y un tercer sujeto que fue detenido de apellido González de 32 años, vinculado al evento ocurrido en el año 2025. Entre los sitios allanados se destaca la casa de la madre del sujeto de apellido Valerio, situada en San Isidro de Heredia. Allí los agentes hallaron prendas de vestir y otras evidencias que ligan al sospechoso con los crímenes. Hernán, en su momento cuando se dieron estos asesinatos o hechos de sicariato, llamó la atención porque no se conocía como que estas personas estuvieran siendo investigadas o que se tratara de un ajusticiamiento. Fue en realidad casos muy extraños. Ahora sale a la luz estos allanamientos, estas detenciones y salta una razón o un móvil, como llaman las autoridades, bastante poco común, como es el posible diferencias comerciales o incluso que haya sido hasta su propia competencia que haya llevado a un doble asesinato, Hernán. Así es, Melissa, estamos habituados a que normalmente cuando se dan asesinatos mediante gatilleros o sicarios, pues se trate de personas vinculadas al crimen organizado, tráfico de drogas, legitimación de capitales y otros delitos vinculados a todo este tipo de situaciones. Sin embargo, en este caso estaríamos ante, si no el primero, uno de los muy pocos casos que se han presentado en el país de complots comerciales, donde sería una disputa dentro de la misma empresa o con alguna empresa rival, donde se decide resolver la situación mediante el uso de la violencia. Eso es lo que está preocupando y es una de las principales líneas de investigación por parte de las autoridades, sobre todo por tratarse del dueño y el gerente principal de esta compañía. Eso sí, es importante mencionar que esta empresa continúa operando, continúa
funcionando en el país con normalidad, mientras que las investigaciones continúan y, como mencionaba el subdirector del organismo de investigación judicial, don Vladimir Muñoz, faltan personas por detener y es por esto que la investigación continúa. Debe establecerse con certeza un móvil, un motivo por lo que se dieron estos homicidios y esclarecer así la realidad de lo que hubo detrás y que llevó a que se ideara todo un plan. Es que estamos hablando de que estas personas detenidas el día de hoy crearon toda esa estructura para lograr cometer estos homicidios. Se dan en un año de diferencia, pero que al final se logran establecer la vinculación mediante este tema de la empresa comercial a la que laboraban ambos personas que fueron atacadas por estos gatilleros. Así que pendientes al desarrollo de esta investigación y a nuevas detenciones. Y pendientes también a las medidas que se les impongan entonces a estas personas detenidas. Hernán, muchísimas gracias. Un hombre con antecedentes por violación y una orden de captura vigente por ese delito se convirtió en el último femicida del país y acabó con la vida de su novia de 35 años en Pijije de Bagaces. El agresor huyó hacia Liberia. Ahí lo detuvo la policía y ahora enfrenta una pena por prisión máxima por ambos delitos. Gustavo Díaz está en el Ministerio de Seguridad Pública y nos amplía sobre este caso. Adelante. Melissa, detrás de este último femicidio existe una relación de poder, de fuerza y por supuesto de un sentir criminal que se hizo efectivo lamentablemente ayer en horas de la tarde cuando directamente un sospechoso de apellidos Morales Talavera acaba con la vida de Meili Ivette Mesa Ibarra, de tan solo 35 años, madre de 3 hijos. Y ese hecho ocurrió precisamente dentro de la habitación y sobre la cama de la vivienda de la víctima, que lamentablemente sufrió un ataque con las manos del sospechoso y según el detalle que da el OIJ, habría sido asesinada mediante el mecanismo de la asfixia. Esto después de eventualmente haber tenido una diferencia, una discusión con que en ese momento era su pareja, este sospechoso de 34 años. Después de cometer el crimen, él sale huyendo del sector de Pijije de Bagaces y es capturado directamente en Liberia, en el barrio Corazón de Jesús. De hecho, que esta mañana el director de la Fuerza Pública, don Raúl Rivera, hacía referencia sobre esa captura rápida y pronta que lograron hacer los efectivos destacados en Guanacaste hacia este sospechoso. Lo vamos a escuchar. La Fuerza Pública de Guanacaste recibe una alerta de una persona que se encontraba inconsciente, producto de que la encontraron los familiares. En el momento en que se llega a la escena, están los compañeros de la Cruz Roja y declaran fallecida a esta femenina. En este caso, esta persona se encontraba con signos de violencia. Por lo tanto, la Fuerza Pública de Guanacaste inició un operativo importante con el objeto de capturar al responsable, que era su pareja, logrando ese objetivo. Además, esta persona cuenta con orden de captura por el delito de violación. Bueno, esta persona ya teníamos conocimiento de él en materia policial, ya tenía varios antecedentes, sobre todo también en esta materia de agresiones y violación. Lamentablemente esta vez cometió el delito de femicidio y gracias a Dios y a la actitud rápida y certera de los oficiales de la Fuerza Pública de Guanacaste, pues fue capturado. Morales Talavera era ya conocido por la policía. Desde el año 2021 estaba ya directamente un expediente abierto hacia él por delitos sexuales y es hasta junio del año 2025 que se emite una orden de captura por el delito de violación, ya que en todo momento este sospechoso no se quiso someter al proceso de una manera voluntaria y por eso pesaba sobre él directamente esta orden de captura. Pasar directamente de un delito tan grave como es una violación a uno aún más grave como lo es un homicidio puede de alguna manera darse en un carácter delictivo y en la mentalidad de una persona criminal. Así lo analizamos con un especialista, lo escuchamos. Sí, no solo una escalada en la percepción violenta del sujeto, sino también una adecuación a la habitualidad de hacer ciertas cosas. Cuando de pronto un ofensor sexual se encuentra en una situación de tranquilidad relativa,
en cuanto a su actuar, muy posiblemente vaya asumiendo entre su modus operandi algunos elementos que vayan sumando a la actividad posesiva, agresiva, violenta que tiene sobre las víctimas. Esto es más que todo una situación que conlleva la adecuación y el crecimiento en la actividad delictiva, que inclusive puede llegar de una situación imperceptible o menos perceptible a una más violenta o terminar con la vida de otra persona. Incluso previo a que esto ocurriera, puede que la misma víctima, Mayli Yvette Mesa Ibarra, no conociera mucho sobre este tipo de persecución penal que tenía quien en ese momento era su pareja. Incluso esta madre de 3 hijos aseguraba a su familia en el lugar no era la primera vez que podría estar siendo sometida a este tipo de agresiones por el sospechoso. Así lo valoran también los expertos en criminología. Lo que vemos en este caso pues responde a un patrón que en la criminología llamamos escalada de la violencia. Un agresor no amanece un día siendo femicida, llega ahí después de un recorrido en el que ha realizado distintas manifestaciones de violencia y que se han ido intensificando, y esta persona ha ido normalizando cada paso. Empieza usualmente con conductas de control, los celos, la vigilancia, el aislamiento de la mujer de su familia, incluso amistades. Luego aparece la violencia psicológica, las amenazas. Después escala a casos de agresión física, incluso violaciones como este caso. Y pues estas son manifestaciones extremas de dominación sobre el cuerpo de la víctima, sobre el cuerpo de las mujeres. Y pues cada vez que el agresor cruza este límite sin consecuencias, se refuerza la idea de que puede ir más lejos. Y pues en estos casos la violencia sexual y el femicidio no son delitos distintos ni desconectados, son puntos que llegan a una misma trayectoria, y el fondo es el mismo, la creencia de que el agresor tiene derecho a disponer de la vida y el cuerpo de esa mujer. Ya en este momento el agresor se encuentra, por supuesto, a las órdenes del Ministerio Público, se expone a una pena máxima de 35 años por el femicidio, sin dejar de lado todo el proceso que tenía por el delito de violación, que estaría sumando algunos otros años más a esta persona. Por supuesto que esa relación de poder y de amedrantamiento hacia su víctima podría estarse desarrollando, y de esa manera también que incluso la familia muchas veces no lo supiera. Cuando una misma persona está vinculada con delitos violentos como violación y posteriormente un homicidio, una de las posibilidades que tenemos es la presencia de rasgos de personalidad antisocial, en donde estas personas suelen mostrar un patrón persistente de desprecio por los derechos de los demás, escasa empatía, dificultad para sentir culpa, impulsividad y una tendencia a utilizar la violencia o la manipulación para poder satisfacer sus propios intereses. Esto no significa que toda persona con estos rasgos vaya a cometer delitos graves, ni que todos los agresores sexuales tengan este perfil. Cada caso se debe estudiar de manera individual. Lo que sí sabemos es que cuando una persona presenta antecedentes por conductas violentas contra las otras personas, es fundamental valorar el riesgo de reincidencia y tratar de adoptar medidas de protección para las posibles víctimas. La violencia grave sabemos que rara vez aparece de manera aislada. En algunos casos va a formar parte de un patrón de conducta donde el respeto por la vida, la integridad y la dignidad de las demás personas va desapareciendo progresivamente. Por eso, cada denuncia por un delito violento merece una investigación seria y una adecuada valoración del riesgo para las víctimas. Bueno, pero esto no es un caso tan aislado, reflejo de lo que correspondió a la muerte de Mayli Yvette Mesa Ibarra. Lo viven muchas mujeres también en el país. Noticias de Pretel se dio a la tarea de ubicar un caso que tuviera unos rasgos similares a los que sufrió esta mujer en Pijije de Bagaces, y vamos a escuchar a continuación un relato de una víctima que compartió con Noticias de Pretel esta mañana, por supuesto impactada por lo que sucedió en Guanacaste y también viéndose ella en ese espejo de lo que sufren con personas que salen de prisión e incluso son capaces hasta de ocasionarles la muerte. Vamos a escuchar este relato tan impactante a continuación. Porque me dijo él que si yo decía algo a mi hijo mayor, lo mataba. Y yo sabía que sí era capaz porque él había estado preso 5 años.
anteriormente por drogas, no por homicidio ni nada así, pero sí por drogas. Era una persona bastante violenta, bastante peligrosa. Nos quedamos ahí en el cuarto. Posterior a eso me indica que necesita el dinero que yo tenía guardado. Yo tenía una cantidad importante de dinero guardado, que era para el alquiler y pago de cosas de mis hijos. Le digo yo que no le puedo dar ese dinero. Entonces él le indica que si no le doy ese dinero, él me va a matar. Ok, me pone un cuchillo en el pescuezo, me siento súper amenazada, entrego el dinero. Cuando yo le entrego el dinero, él me dice, venga, siéntese aquí en una silla de esas de rodines, como de que usan las secretarias. Me sienta ahí, me amarra a mis 2 hijos y me dice que busquemos cómo soltarnos. Él se va, se marcha de la casa, se va con el dinero, pero antes de eso él me decía, no sé si matarla. Nos decía precisamente esta mujer que en su caso no logró identificar un comportamiento violento por parte de quien era su pareja, que incluso la obligó a ella a estar bajo el programa de protección de víctimas y testigos. Quizás esto pudo haber pasado con Meilibet, o bien otro escenario en el cual por miedo no haya tomado algunas otras medidas. El femicidio número 14 en el país, que lamentablemente enluta a toda una familia en esta localidad de Bagaces, pero que ya al menos tienen el consuelo de que las autoridades dieron con el responsable y ahora enfrenta una pena que superaría sin duda alguna los 50 años de prisión por los delitos que le persiguen. Qué testimonio tan fuerte también el de esta otra mujer. Muchísimas gracias, Gustavo, por todo el detalle. Y la pregunta del día, ¿ya nos dieron su opinión? Bueno, vayan a nuestro canal de YouTube, ahí está, y la pregunta hoy es, ¿apoya usted, sí o no, la manifestación en respaldo al Poder Judicial? Bueno, más adelante vamos a estar ampliando sobre este tema, por supuesto también dando cobertura, como damos cobertura a todos los acontecimientos noticiosos del día. A esta hora más de 300 personas ya han dado respuesta a nuestro sondeo. Un 30% dice que sí, que apoya la manifestación en respaldo al Poder Judicial. Un 70% dice que no. Como decía, más adelante ampliaremos. Y los diputados protagonizaron el primer gran pleito dentro del plenario en medio de ofensas y señalamientos de denuncias a raíz de las declaraciones del Frente Amplista Edgardo Araya. Rodrigo Guevara se encuentra desde las afueras del Congreso y nos amplía. Rodrigo, adelante. Melissa, prácticamente tuvo que esperar o pasar 4 meses desde que los diputados asumieron sus funciones en Cuesta de Moras para que se diera esta situación, este zafarrancho que prácticamente generó que se cancelara prácticamente la sesión del plenario legislativo en tempranas horas de este miércoles. Una situación que empezó en Casa Presidencial a raíz de las declaraciones de la Presidente de la República, Laura Fernández, con respecto al tema de las pensiones de los expresidentes de la República. Eso generó una reacción en el plenario legislativo de parte del diputado Edgardo Araya del Frente Amplio, y que vamos a ver a continuación cómo se dio ese enlace prácticamente desde lo que dijo Edgardo Araya y lo que pasó después con los diputados oficialistas, que terminó prácticamente cancelando la sesión del plenario tempranas horas de la tarde de este miércoles. Yo creo que las personas que tenemos funciones públicas, al igual que cualquier otro trabajador, tenemos que cotizar, tenemos que realizar las contribuciones a los fondos de pensiones que corresponden. El cargo de presidente de la República tiene una serie de prerrogativas distintas a muchos otros cargos públicos, y por eso es que mundialmente se reconoce una pensión para expresidentes, que más que una pensión es un reconocimiento para que después de haber ejercido este cargo tengan un ingreso que les permita continuar con un nivel de vida sostenible. Esta opinión de la presidenta Laura Fernández sobre las pensiones de lujo causaron que el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, reaccionara de esta manera en el plenario legislativo. ¿Sabe cuánto va a ganar doña Laura Fernández con 43 años cuando salga, pueblo de Costa Rica? 4 millones de colones. ¿Cotizó? No, doña Laura. Usted dijo hoy en la conferencia,
Yo creo que se hace la tontita, yo creo, ¿verdad? Que se hace, porque creo que la asesorarán. Perdón, señor diputado, aquí no vamos a permitir que nadie trate así a la presidenta de la República, lo va a disculpar. Ya lo hizo en persona, no lo va a venir a hacer aquí desde lejos. Va a disculpar. Así que por el orden le repito y le solicito respeto aquí. Acto seguido, la fracción de Pueblo Soberano abandonó el plenario y criticaron fuertemente al legislador e incluso hablaron de interponer denuncias. Yo le voy a pedir a mis compañeros y compañeras que denunciemos a Edgardo Araya, porque de verdad este país ya no debe permitir ningún tipo de violencia política. Y es una vergüenza que Claudia Dobles, que también ataca políticamente a nuestra presidenta de esta asamblea, que nos enorgullece muchísimo tenerla a ella dirigiendo esta asamblea y que ha marcado una diferencia abismal con lo que tenía la asamblea legislativa, también la ofenda y también la vamos a denunciar. Las reacciones no se hicieron esperar. Doña Marta está en libertad de presentar esa denuncia. Lo único que sí le diría a doña Marta es, yo no tengo ningún problema con enfrentar esa denuncia, doña Marta, pero hagámoslo recíproco. Renuncie usted a su inmunidad para hacerle frente a las 14 denuncias que usted tiene y que en este momento no pueden ser llevadas a cabo. Y de paso, sería bueno que le pagara la caja. El diputado Edgardo, mediante un comunicado de prensa, señaló: el día de hoy en el plenario legislativo empleé un término inapropiado. Fue una expresión desafortunada, me disculpo y la retiro sin condiciones. Comprendo que en tiempos tan polarizados como los que atravesamos, tenemos la responsabilidad de discutir con dureza las ideas, pero sin recurrir a expresiones que pueden tornarse descalificativas. Me comprometo a no volver a utilizar este tipo de expresiones y asumo la responsabilidad de lo sucedido. Primer gran conflicto que se da en la Asamblea Legislativa en los primeros 4 meses de los nuevos diputados. Prácticamente esta situación generó que entre los diputados de oposición y el oficialismo, pues prácticamente ustedes lo vieron en la información, ataques, dimis y diretes, ofensas prácticamente que generó que se suspendiera el trabajo de la Asamblea Legislativa. Esto también ha causado malestar de parte de la población, quienes aseguran que ya se sienten decepcionados. Oiga, y es que solo ha pasado 4 meses y ya se sienten decepcionados de los diputados que hay en Asamblea Legislativa. Veamos. Totalmente vergonzoso. Soy una persona que creo que las personas que están ahí sufriendo ese tormento, ese acoso por parte inclusive de los diputados que se burlan, da muy mala imagen al país y sinceramente me siento decepcionada. Que haya un respeto, sí, por supuesto, hacia la población, hacia la comunidad costarricense, pero y ante todo, pues ellos que deberían de respetarse entre ellos y ponerse un poquito de acuerdo. Yo diría que deberían de llegar a algo mínimo, o sea, porque ya estar de aquí para allá, de allá para acá, no, o sea, no está funcionando nada, la verdad. Todo parece indicar que en horas de la tarde en el plenario legislativo va a continuar la polémica empezada el día de ayer por el diputado Edgardo Araya. La educación financiera no debería comenzar cuando una persona recibe su primer salario, sino desde la niñez con pequeños hábitos que le ayuden a comprender el valor del dinero. Enseñar a ahorrar y planificar gastos desde edades tempranas puede contribuir a que los jóvenes tomen decisiones económicas más responsables en el futuro. El hogar es el primer espacio donde los jóvenes aprenden sobre el manejo del dinero, por lo que el ejemplo de los padres y las conversaciones sobre finanzas son claves en este proceso. Más allá de enseñar a guardar dinero, la educación financiera también busca fortalecer habilidades como la planificación, el cumplimiento de metas y el uso responsable de los recursos. Ante esto, ¿qué consejos pueden tomar los jóvenes para empezar a ahorrar? Se puede empezar por ahorrar una parte de cada ingreso, es decir, si recibe un dinero, guarde al menos el 10% antes de gastarlo. También sirve ponerse una meta que lo motive, ya sea un viaje o una compra. Es muy importante evitar los gastos hormiga, así como aprovechar descuentos y promociones, ya sea para estudiantes o también para jóvenes. Incorporar estas prácticas puede facilitar que las nuevas generaciones lleguen a la vida adulta con una mejor preparación para administrar su dinero.
Vamos con temas de salud porque el ministerio de esta cartera reporta más de 20,000 bebés con gripe. Los médicos piden desinfectar y hervir chupetas y chupones. Tracy Morales nos amplía desde San José. Tracy, adelante. Y vean qué importante que es esa recomendación, porque si en este momento el bebé está con gripe, lo ideal es que usted todos los días vaya a esterilizar el chupón. Pero cuando ya el niño supere ese cuadro gripal, lo que aconsejan los médicos es reemplazar el chupón. ¿Por qué? Para que no exista un riesgo de reinfección por gripe. Veamos. Cuando un bebé tiene gripe, mantener una buena higiene, sobre todo de los objetos que se lleva a la boca, es fundamental. El Ministerio de Salud reporta 20,000 bebés con cuadros gripales, una cifra que preocupa. Y ante este panorama, los especialistas recomiendan hervir las chupetas y chupones a diario para eliminar los virus y las bacterias. Es importante hervir las chupetas, evitar tal vez el uso de las chupetas, los chupones también, que a veces el niño como anda gateando o está aprendiendo a caminar, tira el chupón por allá, lo va y lo recoge, lo vuelve a meter. Todo eso son factores que predisponen a que vayan virus, bacterias y parásitos también a la boca. Según los datos de las autoridades sanitarias, a la fecha tenemos menores de 1 año, 20,000 afectados. De 1 a 4 años la cifra se eleva a 80,000 y de 5 a 9 años hay 70,000 menores con cuadros gripales en este momento en el país. Estar vigilándola que no agarre cosas del suelo, digamos, o así, ya solo la boca, lo normal en realidad. ¿Se ha enfermado ella de gripe durante este año? En este año no. ¿Toman todas las medidas en casa? Sí, claro. Siempre usar mascarilla cuando entramos a lo que es el hospital y siempre tener precauciones para eso, lavado de manos, tratar de que ella no ande tocando ni agarrando todo en superficies, ¿verdad? Que es muy transitada. También recuerdan limpiar superficies con frecuencia y lavarse las manos antes de manipular a los bebés. Sí es importante que se tomen medidas higiénico-básicas del piso, si han estado enfermos en la casa, pues evitar que el niño ande en el piso, por lo menos por esos días, o limpiar bien con desinfectantes, con cloro, el piso, ¿verdad? Para que no haya transmisión, por lo menos por medio de del gateo. A la fecha, según el Ministerio de Salud, hay 771,000 personas con enfermedades respiratorias. Una cifra muy alarmante, sobre todo porque los bebés son un grupo muy vulnerable y además como tienen su sistema inmunológico todavía inmaduro, los hace más propensos a contagiarse de estos virus que andan en el ambiente. Tracy, muchísimas gracias por toda la información. Y preste atención porque si usted es de los que está ahí esperando por una cita para hacer la prueba práctica de manejo, bueno, tome en cuenta que este mes hay más de 24,000 espacios en todo el país. Laura Solórzano nos tiene el detalle. Sí, correcto. Todas esas citas son durante el mes de agosto y precisamente en horario extraordinario. ¿Qué significa eso? De 7 de la mañana a 6 de la tarde. Precisamente los funcionarios de educación vial saldrían más tarde porque el hecho es atender a muchas de las personas que han estado rezagadas, principalmente en la prueba práctica, y esto es a nivel nacional. Uno de los tips que dan es que puedan utilizar las citas en horas de la mañana, que pareciera no mucho les gusta tanto venir tan temprano a hacer, por ejemplo, a Ciudad Vial la prueba, o también dejan mucho los usuarios lo que son los últimos días del mes. Así que, bueno, tienen para aprovechar y a partir de hoy ya pueden matricular. Cuando Educación Vial habilita citas para hacer la prueba práctica de manejo, muchos aprovechan para matricularse en la página web www.educacionvial.go.cr y reservar su cupo. Estas 24,325 citas disponibles para este mes de agosto se van muy rápido, por lo que se les pide a los interesados hacer el trámite con tiempo. Este mes estamos trabajando en horario vespertino hasta las 6 de la tarde en todas las sedes. Todavía tenemos algunas citas disponibles, sobre todo las últimas citas, siempre son como las que menos se llenan, y
Revisamos el sistema esta semana y las citas de la mañanita también están quedando disponibles. Entonces es bueno recordarle a las personas la disponibilidad que hay de citas. Yo siento que últimamente se han abierto más porque siento que antes costaba mucho poder buscar citas y estaban muy lentas, pero ahorita va mucho más rápido el proceso. Me parece bastante bien que todo el usuario pueda hacer la prueba lo más rápido posible y que aprendan bien, que lo más importante, no tanto hacer la prueba, sino aprender bien con una escuela, ojalá. Estas citas disponibles son necesarias para los usuarios que ya tienen ganado el curso teórico. Es importante recordar que hay un plazo que vence el 31 de diciembre para algunos usuarios. Hasta del 31 de diciembre la gente puede utilizar el curso teórico aprobado en años anteriores para hacer cualquiera de las dos pruebas, las de carro y las de moto. Ya después van a tener solo la validez para las de carro. Entonces es importante que todas aquellas personas que quieran utilizar ese curso para hacer la prueba de moto, aprovechen. En el mes de septiembre no habrá horario ampliado, se trabajará de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerden que esto es durante el mes, todo el mes de agosto. El mes de septiembre no tendrá horario extraordinario, pero siempre, por supuesto, que podrán sacar sus citas y habrán citas disponibles. Luego de la solicitud de prisión contra el tesorero sospechoso de sustraer más de 3.200 millones de la bóveda del Banco Nacional, la gran pregunta es, ¿a dónde está el dinero? Fabián Mesa conversó con la Fiscalía para responder a esta interrogante. Fabián, adelante. Melissa, es la pregunta que muchas personas se hacen en relación con este caso, porque estamos hablando de una sustracción de la bóveda del Banco Nacional de 3.293 millones de colones. Algo importante de puntualizar es que hay dos versiones. Por un lado, la Fiscalía le achaca al sospechoso, al que le pidieron 36 años de cárcel, apellido Olivas Valle, y que efectivamente era tesorero de esa entidad bancaria, lo responsabilizan por gran parte de la sustracción, en realidad por toda la sustracción material de ese dinero en efectivo. La Fiscalía dice que el dinero puede estar en su mayoría en la Junta de Protección Social, porque recordemos que según la tesis fiscal, según la hipótesis de la investigación desarrollada por varios años por parte del Ministerio Público, este sujeto sacaba el dinero para comprar pedazos de lotería, y ellos indican que según el testimonio de los chanceros gastaba $500,000 de colones al día en lotería. Entonces, para la Fiscalía, ese dinero podría estar mucho en las arcas de la Junta de Protección Social con la compra de lotería, pero por otro lado la defensa alega que los videos de las cámaras de seguridad, en ellos se observa que no solamente Olivas sacó dinero, que se ven personas, y ahí también tenemos en parte de las imágenes que les vamos a mostrar, que les estamos mostrando, donde para la defensa estas personas que van con bolsas negras, bolsas tipo de basura, por decirlo de alguna manera, con salveques, con bultos, podrían también estar implicados en el robo millonario. Según la defensa, según la tesis de defensa, no fue Olivas, sino que fueron otros funcionarios los que sacaron del Banco Nacional, de la bóveda, ese dinero debido a la falta de controles que existía en ese lugar. Estamos hablando del banco ubicado en el centro, en el corazón de San José. Conversamos y se lo preguntamos directamente al fiscal anticorrupción, Carlos Benítez, a dónde está para ellos, para su hipótesis, ese dinero. Vamos a ver la respuesta a continuación. Solamente presenta algunos segmentos muy sesgados de la prueba. No dice que ese reporte de la Junta de Protección Social data del 2018.
desde 2018, este señor viene ganando premios. Se contradice diciendo de que se ha ganado poquitos premios, pero finaliza el licenciado Benítez pidiendo que se decomise, o el comiso, perdón, de 60 millones de colones, un premio de la lotería. Entonces, me pregunto, ¿qué fue lo que presentaron ahí? No se puede sesgar. El Ministerio Público tiene un principio de objetividad. A mí, la ley no me pide ser objetivo. El artículo 63 les obliga a ellos a ser objetivos, a mí no. No se puede venir aquí a sesgar la prueba, no se puede venir a decir que unos se robaron unas moneditas, no. Y van a ver en la presentación y en los videos donde aquí funcionarios salían con grandes cantidades de dinero. En los videos que ustedes pudieron observar, yo le pregunto, ¿vieron ustedes introducir dinero? ¿Qué salió? ¿Qué llevo yo en este maletín? Ustedes pueden saber qué llevo yo en este maletín. Si llevo armas, si llevo drogas, si llevo rosarios, si llevo agua bendita. No pueden saberlo hasta no abrirlo. Entonces, ¿qué llevaban en esas bolsas negras, en esos maletines las otras personas? Es importante también contarles a todos los televidentes de Noticias Repretel que esta mañana está llevándose a cabo las conclusiones por parte de los abogados del Banco Nacional, porque ellos presentaron lo que se conoce como una querella y una acción civil. La querella es una acusación penal privada y la acción civil es pues la solicitud de un monto de dinero por el supuesto delito que habría cometido Olivas Valles. En la acción civil, y esta tarde se va a solicitar al Tribunal Penal de Goicoechea 3.293 millones, el dinero que habría salido de la bóveda del banco, para que Olivas se haga responsable de eso. Pero también están solicitando 2.800 millones de colones por la afectación que ese robo le ocasionó al banco, sobre todo en su imagen, sobre todo que pudo haber incluso salido clientes al darse cuenta que había este robo, y también la imagen a nivel internacional de quien fue el banco más sólido de toda Centroamérica. Ahora sí, vamos a ver qué dice la defensa, porque para el defensor de Olivas Valle, él no se robó el dinero. Él incluso asegura que no hay un solo video donde se observa a Olivas Valle tocar un billete y meterlo en la carpeta que, según la fiscalía, es donde sacaba el dinero, y que se vio en 33 ocasiones que salía con esa carpeta, con ese folder, por decirlo de alguna manera, con el dinero. Entonces la defensa lo que alega es que Olivas Valle era ludópata, es decir, que era adicto al juego desde muchos años antes en que se dio el robo, y que a raíz de que jugaba lotería, él comenzó a amasar una suma de millones de colones, que era lo que le posibilitaba gastar grandes cantidades de dinero en lotería. Que la plata que Olivas Valle gastaba en lotería, lo que dice la fiscalía, el $500,000 al día, no era del robo de la bóveda, sino que era de los premios millonarios que se había ganado jugando lotería. Vamos a ver en este momento al defensor explicando este punto. Bueno, eso es una pregunta compleja de responder, ¿verdad? Como les indiqué, hay una segunda parte de la investigación donde justamente se busca tener como objeto de investigación terminar de explicar a dónde se fue ese dinero, ¿verdad? Indiscutiblemente. Eso es importante también aclararlo para que todos los costarricenses sepan que si hay esfuerzos encaminados a poder darle una respuesta a esa parte de las interrogantes. Evidentemente, pues durante el desarrollo de este debate también se ha podido tener una claridad, por lo menos parcial, ¿verdad? De acuerdo con, ya ustedes vieron la cantidad de billetes de lotería que había. Entonces, de acuerdo con la prueba que fue evacuada en este debate, pues hay una parte importante del dinero que se gastó en la Junta de Protección Social. Y para terminar de responder, Melissa, esa pregunta de a dónde podría estar el dinero, tenemos que recordar que en este caso, conocido como Gallo Tapado, no solamente Olivas Valle es sospechoso por parte de la Fiscalía, hay una causa aparte en contra de estos funcionarios que ven ustedes: Madrigal, jefe de tesorería; Blanco Yugal, de supervisores; Hernández, contador; Cerdas, autoevaluadora; Ramírez, supervisor; y Bolaños, oficial de seguridad. ¿Por qué una
causa aparte, porque bueno, cuando se detienen a estas personas en el año 2023, al único que le dictan prisión preventiva es Olivas, y al tratarse de un caso de tramitación compleja, la Fiscalía lo separa de la causa para juzgarlo aparte, para tenerlo en prisión preventiva cuando se dé el juicio, porque si ellos comenzaban a tramitar todo el expediente contra toda esa gran cantidad de sospechosos, era posible que se acabara la máxima prisión preventiva que le pudieran dictar, que lo dejaran en libertad y que se fugara. Entonces mejor decidieron juzgarlo a él solo, que se está llevando a cabo en este momento, que no se le acabó la prisión preventiva, y vendrá otro juicio en contra de esas personas que ustedes vieron en pantalla. Pero recordar también que Olivas no solo tiene que enfrentar esta causa, sino que tiene que enfrentar una por legitimación de capitales, lo que comúnmente conocemos como lavado. Durante, o más bien cuando se finalicen todos esos procesos penales, ahí podríamos tener, Melissa, una respuesta completa, correcta, de a dónde y quiénes se dejaron los más de 3.293 millones de colones. Y nada más le hago una puntualización importante en relación con este caso. Es que la defensa lo que está criticándole a la Fiscalía es que esas personas que se ven sacando plata en bolsas, en bultos, y que supuestamente ahí había dinero, no los investigaron. Eso es parte de las críticas que hace la defensa a la investigación del Ministerio Público. Fabián, usted nos muestra una lista de otras 7 personas que son sospechosas también al parecer. Ahora, mi duda es, ¿estas 7 personas son sospechosas de sustraer dinero también de la bóveda, o algunos de ellos por faltar a sus funciones? Porque vemos, por ejemplo, supervisores, el oficial, ¿verdad? Que parte de sus funciones más bien es que esto no pase, y pasó. O la acusación es también por ser sospechosos de llevarse dinero. Esa acusación todavía no está lista porque no había audiencia preliminar, el momento en el cual la Fiscalía presenta la acusación en contra de ellos para que un juez decida si va a juicio o no. Pero algo importante que podemos decir en este momento es recordar que uno de esos sospechosos, el de apellido Madrigal, la Fiscalía levanta sospechas en contra de él debido a que cuando se da el escándalo de la bóveda, él se acoge a su pensión. Y también recordemos que muchos de ellos, para la Fiscalía, tenían propiedades de un valor muy alto. Entonces, eso es parte también de las sospechas que han levantado y por lo cual la Fiscalía los detiene en noviembre del año 2023, cuando conocimos lo que se conoce como, valga la redundancia, el caso Gallo Tapado. Van a ser sospechosos tanto algunos de ellos de faltar al deber de cuidado de su función como dentro de la entidad bancaria, pero algunos podrían ser investigados también por la sustracción del dinero. Un caso complicadísimo para la Fiscalía. Pensamos que porque están estos videos es fácil, Fabián, pero cada vez tiene un elemento que esto complica más. Por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de cada uno de estas audiencias y juicios a futuro. Muchísimas gracias, Fabián. Salió la onda tropical número 29 del país, pero la inestabilidad de la atmósfera generó afectaciones principalmente en Guápiles y también en San Carlos. Eric Meléndez nos tiene el detalle. Melissa, precisamente estamos hablando de lluvias muy fuertes que se originaron desde horas de la madrugada de este jueves, y principalmente el paso de esta onda, usted lo estaba mencionando muy claro, y usted ve las imágenes del sector de Guápiles, el centro de este punto del Caribe, que se vio afectado principalmente por el colapso del alcantarillado, anegamiento total, incluso estas lluvias que duraron toda la tarde y noche de ayer miércoles, y esto generaba esa alta saturación de los suelos. Incluso en el registro que tiene el Instituto Meteorológico Nacional, Guápiles fue el punto del país donde más lluvias se registraron en las últimas 24 horas, un patrón que se ha estado manteniendo en las últimas semanas y que incluso durante este jueves se podría
repetir nuevamente, principalmente en la zona del Caribe, Pacífico Sur, así como el Valle Central. Incluso en estos puntos se ha dado las lluvias de forma copiosa y esas descargas atmosféricas también. También se dio la caída de árboles principalmente, a lo cual se sumó también la fuerza de los vientos. Fueron los propios vecinos también que se sumaron a poder retirar parte de estas ramas en el centro de Guapiles tras esta afectación que se dio durante horas de la tarde de ayer miércoles. Además, para las próximas horas sí podría haber ya una mejora en las condiciones del tiempo. Ingresará una masa del polvo del Sahara que estaría generando condiciones más estables. Estas son parte de las imágenes en la ruta 32. El kilómetro 37 fue el que generó, donde se dio más caída de material. A esta hora de la tarde todavía se mantiene una larga fila, incluso desde el peaje donde se da ese cierre, acá donde estamos, hasta la cárcel de menores. Punto para que usted dimensione la cantidad de vehículos que se están manteniendo a la espera de que el MOB habilite nuevamente esta ruta. Son más de 18 horas de cierre que ya contabiliza, y lo cual, a pesar de que está la ruta por Turrialba y Barablanca, muchos de los conductores, principalmente de carga pesada, prefieren esperar acá a la espera de que se habilite nuevamente esta ruta. Sin embargo, ayer prácticamente eran cataratas lo que bajaban de esas montañas, de los taludes del Surquí, que ha generado esa afectación. Pero estas imágenes que usted tiene en pantalla también corresponden a la afectación en la zona norte de nuestro país. Hablamos de puntos como Florencia, Ciudad Quesada y Aguasarcas, donde se focalizaron esas lluvias y que dejaron también afectación principalmente para los conductores debido al colapso de los sistemas de drenaje, alcantarillados que evidencian también a fuerza de las lluvias que en este punto del país iniciaron a eso de las 2 de la tarde. Son lluvias muy fuertes que en poco tiempo generan esa afectación para los lugareños, principalmente en conductores, como lo señalaba, después de estas intensas lluvias que se han dado recientemente en la zona norte y que podrían repetirse hoy durante horas de la tarde, según lo que tiene previsto el Instituto Meteorológico Nacional. Parte de las afectaciones que se han dado recientemente en nuestro país y que, bueno, no guarde el paraguas porque para esta tarde también se darán esas lluvias fuertes. Sí, durante este jueves se espera que se mantenga igual un ambiente inestable, que se mantengan las precipitaciones en las regiones mencionadas anteriormente, y esto se estaría manteniendo solamente durante propiamente el jueves. Ya para el viernes se espera una disminución en las precipitaciones y que ya entremos a un ciclo más normal de la época. Hacia el fin de semana, principalmente el domingo, se espera una disminución en el contenido de humedad, que esto también estará favoreciendo una disminución en las precipitaciones, además del aumento en la intensidad de los vientos alisios, lo que estará generando que la mayor precipitación se presente principalmente en la región del Caribe, que las precipitaciones en el Pacífico y el Valle Central, por lo menos la parte de occidente, disminuyen. Incluso la Comisión Nacional de Emergencias mantiene 2 albergues habilitados, uno en Matina desde la semana anterior, donde hay 26 personas que se mantienen recibiendo ayuda, pero también en Guapiles, ayer, tras esta afectación, donde se atendieron a varios vecinos, 12 personas más se sumaron a estas atenciones. Estamos hablando de lluvias muy fuertes en muy corto tiempo en algunos puntos que generan esas inundaciones repentinas, pero recordemos que los suelos en estos sectores donde se han dado reiteradas afectaciones ya superan el 90% y es lo que han generado esta afectación. En la zona norte, principalmente en San Carlos, en Florencia, Fortuna, Ciudad Quesada y Aguasarcas, se reportaron viviendas con anegamiento y varias vías presentan saturación debido a los problemas de los sistemas de alcantarillado. La zona que se vio afectada y que ha llovido también bastante es la zona de Sarapiquí, donde los ríos Puerto Viejo, Tigre, Sarapiquí y Toro permanecen crecidos y bajo monitoreo por parte de los comités comunales de emergencia que se mantienen activos y en comunicación con el Comité Municipal de Emergencia de ese cantón. La zona Caribe también presentó lluvias importantes durante la noche y la madrugada en toda la región. En Talamanca se han reportado el desbordamiento de algunas quebradas en Bratzi y en el cantón de Guásimo algunas viviendas sufrieron afectación, especialmente en la comunidad de La Selva por problemas de saturación de alcantarillado. En otro orden de cosas también, debido al desbordamiento de quebradas en el centro de Pocosí, principalmente en Guapiles, fue necesaria la evacuación de 12 personas de la comunidad de San Antonio de Lum. A esta comunidad que se ve afectada se ve sumado otro albergue que tenemos desde el día sábado allá en la zona de Matina, producto de las inundaciones de la semana anterior.
12:47 minutos de la tarde. Esta es la fila de decenas de conductores que están a la espera de que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte dé el banderazo para que se habilite nuevamente la ruta. Sin embargo, son más de 18 horas de cierres. Muchas de las personas también han reportado un paso complejo en la ruta 10 por Turrialba y también por el sector de Barablanca, que es solo para vehículos livianos. Sin embargo, muchos apuestan a esperar a que se dé esa apertura. Sin embargo, bueno, ayer hubo bastante caída de material, que eso complica las labores de limpieza, que desde horas de la mañana las cuadrillas del MOP han estado trabajando. Sin embargo, también es muy importante de no llover. Esto podría generar que se dé esa habilitación, de lo contrario podría mantenerse cerrada. ¿Utiliza usted el bus hacia Cartago, el de Cartago-San José y San José-Cartago? Bueno, prepárese porque las autoridades analizan un aumento de hasta 80 colones en el pasaje de esta ruta. Génesis Castillo nos cuenta el porqué. Génesis, adelante. Así es, muy buenas tardes, y hablamos de un incremento que sin duda llegaría a afectar muchísimo el bolsillo de las familias de la vieja metrópoli, porque el ajuste que se está planteando es que la tarifa de Lumaca pasaría de 700 a 780 colones. Arecep en este caso está analizando este ajuste solicitado, y también el día de ayer realizaron audiencias virtuales en donde la Defensoría de los Habitantes indicó que se opone a este incremento. Los cartagineses se podrían ver golpeados financieramente si se aprueba un ajuste en el precio del pasaje de autobús. Esta propuesta está siendo analizada, la cual contempla un incremento en la ruta San José-Cartago y viceversa, operada por la empresa Autotransportes Lumaca. La solicitud pretende un aumento de 700 a 780 colones, es decir, una variación de 80 colones. Yo veo que demasiado es caro para estar viajando de Cartago aquí y todo, y sinceramente para uno que es peón agrícola se le hace muy duro. Bueno, yo pienso que la mejora principal que tiene que haber es más disponibilidad. La Defensoría, por ejemplo, se opuso al alza de este pasaje de autobús. Además, alegan que la empresa presenta deficiencias en el servicio, y así fue captado por algunos usuarios del transporte público, en donde han presenciado incendios. Graves deficiencias en la seguridad y mantenimiento, donde existen fallas mecánicas en la flota, incluyendo problemas en el sistema de frenado vinculado a un accidente con consecuencias lamentables. Este miércoles 5 de agosto se realizó la audiencia pública virtual, en donde la Defensoría manifestó su posición en contra. Ahora será analizada por la Arecep. Caro para lo que brindan, pero para nosotros los adultos mayores que ya no pagamos, eso no deja de ser ventaja. Los usuarios han recalcado que este aumento que se pretende de 80 colones los afectaría financieramente. Y bueno, también cabe recalcar que este no es el único aumento que se ha solicitado, también se está evaluando otras rutas de autobús, y que bueno, la Arecep tiene que definir si se aprueba o no estos incrementos solicitados. Sería un ajuste que ronda el 11%. Génesis, muchísimas gracias. Y la llegada del polvo del Sahara obliga a tomar precauciones. Los cuidados también deben extenderse, por supuesto, a nuestras mascotas. Francesca Paniagua nos tiene la información. Bueno, y es que a lo largo del tiempo hemos visto cómo el polvo del Sahara puede afectar a muchas personas, pero también afecta a muchas mascotas que tenemos en casa, como por ejemplo en este caso tenemos a un perrito de aproximadamente unos 3 meses que también se puede ver afectado por el polvo de Sahara que ingresó al país este jueves. Nos encontramos en este momento con el doctor Cedeño, que nos va a explicar un poco cómo puede afectar este polvo del Sahara a nuestras mascotas que tengamos en casa. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, el polvo del Sahara contiene antígenos, ¿verdad? Y como es sabido, pues ahí son restos orgánicos de muchos años que han estado en el desierto. Y cuando hay tormentas del desierto y todo, levantan a una altura, digamos, increíble esas partículas
Para las personas que están en casa que tal vez dicen, es que mi perro se rasca, pero yo no sé si tiene la alergia al polvo del Sahara o tal vez tiene alguna otra cosa o simplemente una alergia común. ¿Cómo poder nosotros determinar en casa que realmente sí tiene una alergia y es proveniente del polvo? Sí, puntualmente no se rasca la espalda, básicamente patas, extremidades, orejas, ojos, boca. Entonces en la noche, sobre todo, usted ve el perro restregándose el hociquito contra una cobija, o rascándose las orejas, o sacudiendo la cabeza y rascándose las orejas también, chupándose mucho el ano en esa zona y los genitales, también rascándose las axilas. Ahora, aquí lo conflictivo es que a veces se combinan dos alergias. Por ejemplo, el perro tiene pulguitas, tiene alergia a pulgas y viene y le da lo del polvo del Sahara y se remata. Esa es la peor consecuencia del polvo del Sahara, empeorar una alergia preexistente. Doctor, muchísimas gracias. Vamos también a ver una nota donde ampliamos el polvo de Sahara, cómo puede provocar a las personas y también a las mascotas que tengamos en nuestra casa. La presencia del polvo del Sahara provocará un deterioro en la calidad del aire, con concentraciones que representan un riesgo para la salud. Los expertos recomiendan reducir la exposición al aire, especialmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias. Las mascotas tampoco están exentas a los efectos de este fenómeno. Es lo que afecta a los perros, ¿verdad? Inclusive los gatos, que lo que nos da la alergia a la atopía, la dermatitis atópica, que es mucha picazón en la parte de la cara, ingles, genitales, zonas bajas del cuerpo, que produce mucha rasquiña. Entonces igual tanta rasquiña puede producir lesiones en la piel, producir piodermas, que son infecciones secundarias, que eso principalmente es lo que nos trae el polvo de Sahara. Como consecuencia, perros y gatos suelen rascarse o lamerse más de lo habitual, por lo que pueden causar irritación o salpullido en la piel. Por eso, especialistas recomiendan mantenerlos dentro de casa el mayor tiempo posible, evitar paseos prolongados y asegurarse de que permanezcan bien hidratados. Se da en todas las razas, hay algunas razas más predispuestas que otras, digamos, a un tipo alérgeno, pero digamos en todas las razas ya trae un marcador genético. Tiene mucha picazón, se chupan mucho las patas, pérdida de pelo alrededor de los ojos, se ponen rojos, lo que es la boca, las orejas. Visitar al médico de cabecera, que le indiquen qué es lo que presenta la mascota y que el médico lo pueda tratar de la mejor manera. Las autoridades prevén que las concentraciones disminuyan temporalmente, pero podrían aumentar nuevamente durante el fin de semana. Por eso, piden mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones para proteger la salud de las personas y sus mascotas. Bueno, y así como lo vimos en la información anterior, la recomendación es tener vigiladas a nuestras mascotas para validar si realmente tienen una alergia y también llevarlas a un médico veterinario y no dejarlos pasar tanto tiempo para que esta alergia no se extienda. No se pierda la historia completa todos los domingos a las 8 de la noche. Este 9 de agosto llega Arenal 1968, los pueblos que desaparecieron. Por Canal 6, YouTube Noticias Grupo Repretel y repretel.com. Fuego, cenizas y rocas en la montaña silenciosa. Un riguroso monitoreo mantiene las autoridades guatemaltecas por la actividad de volcán de fuego. De darse una erupción más fuerte, las partículas que emana este volcán podrían dispersarse, incluso llegar a nuestro país. Esta imagen satelital muestra el movimiento de las partículas de las emanaciones de ceniza y gases del volcán de fuego en Guatemala. En las últimas horas, el volcán ha mostrado una disminución en su actividad. Se tiene el peligro latente de lo que sucedió en el 2018, cuando hubo más de 200 personas muertas y más de 200 desaparecidos. Pero ya lo que es el volcán, desde ayer ha disminuido la actividad y volviendo a la actividad normal, que sí es con una emisión pasiva
de ceniza y lanzamiento de balísticos, pero que quedan dentro de la zona del volcán. Hace 100 años, estas partículas llegaron fuera de ese país. Incluso no se descarta que haciendo una erupción más fuerte, estos fragmentos puedan llegar a la atmósfera costarricense. La actividad que tuvo durante esta semana el volcán, la ceniza se emitió principalmente hacia el oeste, suroeste y noroeste del volcán, del fuego. Pero si la erupción tenía una columna bastante alta, por lo menos de unos 10 kilómetros, entonces había una componente de aire que podía afectar entonces la zona de Centroamérica, incluso llegar hasta Colombia. Pero como ya la actividad disminuyó, esa inyección de material particulado fino fue muy débil y sí, hay material particulado de ese volcán sobre Costa Rica, pero a una altura de 10 a 16 kilómetros de altura. Actualmente hay alerta roja en Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Cerca de 1.700 personas han sido evacuadas, 29.000 personas más son vulnerables a estas erupciones y 18 comunidades están en peligro. En junio de 2025 este volcán tuvo uno de los ciclos eruptivos más fuertes recientemente. El volcán de fuego es catalogado uno de los más activos de Centroamérica. Desde teatro hasta conciertos para mamá, este fin de semana estará cargado de actividades para toda la familia. Acá le traemos la agenda cultural. Bajo el lema La cultura que vivimos, Costa Rica en cifras, el Ministerio de Cultura y Juventud presentará los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura. Será este jueves 6 de agosto a las 5:30 de la tarde en el Teatro 1887 del Centro Nacional de la Cultura. Para conocer cómo acceder a estos datos, puede consultar las redes sociales y página web www.mcj.go.cr a partir del 7 de agosto. Al ritmo de música bailable, la Banda Nacional de Heredia invita a las madres a celebrar su día con un concierto retreta bailable el jueves 6 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo. La actividad es gratuita y contará con la participación del cantante invitado Jean Félix Quintana. Alajuela celebrará el segundo Festival Folclórico Internacional Ernesto Alfaro, un evento que reúne la música, la danza y la tradición de países como México, Bolivia, Ecuador y Costa Rica, para celebrar las raíces, la diversidad y los lazos culturales que nos unen. La cita es este viernes 7 de agosto a las 5 de la tarde en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. La entrada es gratuita. El talento juvenil del Cinem Pocosí llegará este fin de semana a la competencia nacional de bandas Corazón Verde. La presentación será este domingo 9 de agosto a las 9:30 de la mañana en el Parque Central de Paraíso de Cartago. Recordá que podés consultar todas las actividades del Ministerio de Cultura y Juventud en agenda.mcj.go.cr o en el canal de WhatsApp del Ministerio. Algunos magistrados y diputados coinciden en que los puestos en el Poder Judicial deberían tener plazos establecidos. Los presidentes de la Sala Tercera y la Sala Constitucional coincidieron en que los magistrados deberían de tener un plazo máximo de 16 años en sus puestos. Las opiniones fueron expresadas durante sus comparecencias en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Parece que le ha llegado su hora, ¿verdad? Y que creo que se están decantando por un modelo de un plazo fijo. Incluso un plazo de iniciar a los 50 y que sean 12 años o 16 años y retirarse a los 66, ¿verdad? Esa es una opción constitucionalmente válida, ¿verdad? Que es el modelo europeo, ¿verdad? Para ser magistrado uno tiene que tener al menos 50 años. Yo respeto a la gente que han nombrado de edades muy inferiores, pero sí uno requiere una madurez, no solo jurídica, sino emocional, para poder llegar a la magistratura. Doña Patricia, por temas de tiempo, le interpreté que 2 periodos está bien, o sea, estaría de acuerdo con 16 años máximo. Así sí pienso que se pueden limitar y en esos, pero siempre respetaré lo que establezca esta Asamblea Legislativa. Gracias. Una de las principales críticas que ha surgido en los últimos meses ha sido la cantidad de años que permanece una persona como magistrado. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, tiene 37 años en ese puesto. Algunos diputados coinciden en que se necesita cambios. Yo creo que los puestos vitalicios no deben de existir.
Actualmente el ordenamiento jurídico no contempla ningún puesto vitalicio como tal, es decir, no se establece la figura de puesto vitalicio, lo que hay son reelecciones. Nosotros lo hemos conversado como fracción y nos oponemos a las reelecciones indefinidas. Definitivamente coincidimos con doña Patricia de que no deberían existir cargos sobre los cuales, si ya por ejemplo en materia de alcaldes existe una limitación para presidencia de la República, para diputados, el Poder Judicial debería entrar en una dinámica similar. El Congreso tendrá que analizar los puestos de varios magistrados que se les vence sus plazos en las próximas semanas y meses. Protestas y bueno, también esta tarde nos acompaña nuestro director, don Randall Rivera, acá en el set de Noticias Repretel. Meli, ¿qué tal? Muy buenas tardes a vos, por supuesto, a toda nuestra audiencia, porque hoy se escribirá un nuevo capítulo de esta guerra entre los poderes de la República en una marcha que está convocada para las 4 de la tarde por parte de diferentes sectores, porque pareciera que el Poder Judicial ha decidido en los últimos días responder en el mismo tono los ataques que indudablemente hace también el Poder Ejecutivo. Voy a ir hasta la Plaza de la Democracia y está nuestro compañero Rodrigo Guevara, quien le dará seguimiento a esta marcha en respaldo al Poder Judicial que les contaba tiene previsto tomar las calles de San José a partir de las 4 de la tarde. Rodrigo, ¿qué tal? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, don Randall y amigos televidentes, y de hecho vamos a mostrarles cómo se encuentra en este momento la Plaza de la Democracia. Estamos a pocas horas de que se dé inicio esa manifestación aquí donde estamos ubicados en este momento, y ya algunas personas han empezado a llegar de diferentes puntos del país. Por ejemplo, nos topamos a una señora que viene de San Carlos, que también dijo que incluso en San Carlos se va a estar realizando parte de estas manifestaciones, este plantón que está convocado a las 4 de la tarde aquí en San José, pero también hay otros puntos que se van a dar, por ejemplo, en Atenas, Nicoya, San Carlos, Talamanca, Turrialba, Cartago, Guapiles, Pérez Celedón, San Ramón, Liberia, San Marcos de Tarrazú, Palmares y Punta Arenas. Son algunos de esos puntos en donde también se va a estar dando el plantón convocado a las 4 de la tarde, también en otros puntos del país, frente a la Asamblea Legislativa. Se espera que haya movimiento incluso desde la Fuente de la Hispanidad hasta esta zona, e incluso en ese momento hasta se está haciendo el anuncio de convocando a todas las personas. Pero esto es lo que nos indicaron algunos de los ciudadanos que van a estar participando de este plantón que se va a dar en horas de la tarde. Es algo que no debería de existir, ¿verdad? Yo creo que en Costa Rica lo más importante para mantener esta democracia es esa separación de los poderes, ¿verdad? Cuando ya hay una unión, cuando el poder se centraliza en la totalidad de los poderes por parte de los gobernantes, se destruye totalmente la libertad que tenemos los costarricenses y todo el pueblo, ¿verdad? Esta manifestación no solo de San José, porque también los sancarleños nos estamos uniendo allá frente a los tribunales de justicia a hacer la manifestación. Esperemos que sean grandes, ojalá que sea apoyo, ojalá que en realidad se escuche, que es lo más importante, que la escuchen, ¿verdad? Que se entienda, porque en realidad nos sentimos muy tristes con lo que está pasando. Por supuesto, soy a favor de la democracia, y la democracia es la defensa del Poder Judicial. Todo el que cree en el sistema y en la democracia está a favor de esta gente del Poder Judicial. No es posible que quieran agarrarnos a todos y meterlos en un mismo saco para hacer lo que les dé la gana. Vivimos en un país lindo, precioso, y nos lo quieren despedazar.
Universidades, sectores sindicales, miembros del Poder Judicial, autoridades políticas son las que van a estar participando aquí en la Plaza de la Democracia. Pero el gobierno, el Poder Ejecutivo también respondió a lo que se ha estado convocando desde que se dio la situación del anuncio de parte del Poder Ejecutivo que hubo un golpe de Estado por parte de la Sala Constitucional tras resolver los magistrados suplentes, los cuales pues desde diciembre pues habían quedado sin ese puesto. Sin embargo, la Sala decidió reintegrarlos ante la situación que pasa por la elección de los magistrados en la Asamblea Legislativa. En estos momentos, defender al Poder Judicial es un acto de masoquismo para las personas, de parte de las personas que no sean beneficiarios directos de la corrupción, de las fallas, del desperdicio que hay en ese poder. En esta casa presidencial, las puertas han estado abiertas de par en par en todo momento para trabajar en equipo con las autoridades judiciales. El pueblo de Costa Rica fue testigo de la respuesta que hemos recibido por parte de ellos, sillas vacías, al punto que en el entendido de que nuestro deber es trabajar sin descanso por el país, preparamos con nuestro equipo 11 proyectos de ley. 11 proyectos de ley que ya están en la corriente legislativa. A mí me hubiera encantado analizarlos en equipo con don Orlando Aguirre, con don Carlos, con don Michael Soto, pero ellos prefieren convocar a manifestaciones antes de sentarse a tener un diálogo constructivo. Las posturas de ambas partes, don Randall, tanto de los quienes van a participar, así como del Poder Ejecutivo, quienes dieron su punto de vista sobre este tema. Gracias, Rodrigo, por la información. Por supuesto que estaremos muy atentos en las próximas horas en transmitirles a ustedes lo que ocurra con esta marcha en respaldo al Poder Judicial. Melissa. Incluso, don Randall, esta tarde la pregunta del día precisamente es si apoya ustedes que nos están viendo en casita o donde se encuentren, la manifestación en respaldo al Poder Judicial. A esta hora, más de 1.250 personas ya nos han brindado su opinión. Un 70% dice que no apoya esta manifestación a favor del Poder Judicial. Un 30% dice que sí. Lo que también surge en los comentarios en redes sociales, don Randall, es ¿por qué llamarle guerra? Algunos dicen no es una guerra, es una democracia, cada quien tiene su posición. Es una interpretación editorial que no hicimos hoy conforme a la marcha, sino la hicimos el viernes pasado, después del voto de la Sala Constitucional. Melissa, yo creo que es necesario contarle a nuestra audiencia que desde la fundación de la Segunda República en 1949 no ha habido un momento en el que la discusión entre poderes sea del mismo nivel que tenemos en este instante. Es decir, la Sala Constitucional, para algunos, obteniendo o metiéndose, digamos, en labores del Poder Legislativo, la Presidencia llamando golpe de Estado, el Poder Judicial llamando una dictadura presupuestaria. Es una guerra entre poderes, pero no lo voy a contar yo, lo van a contar nuestros analistas. Permiso, adelante. Mari. Vamos a contarles con nuestros analistas. Hoy me acompaña Katia Benavides y Mario Quiroz, aquí en el set de Noticias Repretel. Mario, Katia, muchas gracias por acompañarnos. Voy a empezar con Katia. ¿Qué te parece la dinámica que se ha generado hoy con una manifestación en respaldo, Katia, al Poder Judicial? Muy buenas tardes, Randall, toda la audiencia. Encantado de poder compartir con ustedes. Saludos, don Mario. Sí, vamos a analizarlo desde semanas atrás. La tensión y el ambiente que viene desde hace semanas en la relación de los poderes de la República viene a ser preocupante y tenemos que poner en el contexto en el que estamos. La gota que derrama el vaso es la elección de los magistrados suplentes. Por una segunda ocasión se devuelve la nómina para que ellos cambien el nombre de las personas para poder elegir a estos magistrados suplentes que tienen ya más de 9 meses de estar vacantes, y la resolución del jueves anterior nos dice tienen que votar, lo que han dicho es que no tienen que elegir, y
ahí el tema de que los que estaban se quedan para poder sacar el trabajo. Y a los que se les había vencido los activan, que es todavía Ajá. el detalle más complejo que tiene este voto. Mario, ¿cómo ves vos, a qué deberíamos ponerle atención hoy en esta marcha que nosotros teníamos en la mañana la duda, se lo cuento a nuestra audiencia, de ponerle medición de fuerzas, ¿verdad? Porque es, así como en el sondeo hay un grupo que apoya la marcha y un grupo que no, esta podría ser una especie de medición de fuerza de apoyo al gobierno, Mario. Yo creo que, voy a decir algo muy atrevido, lo que estamos viendo es un choque de grupos de poder. Los que están en el gobierno versus un grupo, si uno ve la lista de organizaciones y quienes la están promoviendo, son partidos políticos, organizaciones, son digamos grupos tradicionales, ¿verdad? Evidentemente es un pulso, una guerra, como queramos verlo. En esa medición de poder, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo primero que vamos a esperar es que los organizadores dirán que llegaron 7 veces más de los que llegaron, los del oficialismo dirán que llegaron 7 veces menos. Yo creo que lo que hay que ponerle atención y leer muy fino es qué ocurra a partir de ahora. Posibilidades, bueno, podría esto romper ese grupo que ha venido diciendo de oposición al oficialismo de 25% que se mantuvo durante 4 años, podría hacerlo crecer y romper ese techo, podría hacerlo más bien afectarlo, porque lo que la gente puede percibir es que se están juntando todos los grupos tradicionales en contra del movimiento oficialista. Todo eso son las lecturas que hay que ver a partir de mañana. Katia, en mi trabajo, en los 22 años que llevo ejerciendo, el momento más polarizado que recuerdo es el TLC con los Estados Unidos. Este le gana por 1000, ¿verdad? Digamos, siento yo. ¿A quién favorece esa polarización? Es que un día estuve conversando con Mario al aire, también le decía, bueno, a nadie favorece. No, claro que favorece a quien tenga interés electoral, particularmente el Poder Ejecutivo en ese momento en el poder. Sí, recordemos que también, y me siento como historiadora hoy. Por favor. en el caso del TLC veníamos de una elección entre don Oscar Arias y don Otón Solís que quedó muy ajustado. Recuerdo que se hizo el conteo de votos y que no se declaró el ganador hasta pasado el conteo de votos manual, y seguido también se hace el único referéndum que hemos tenido, que es el del TLC, y también con una diferencia bastante ajustada. Los dos en las urnas electorales. En este caso, y hoy, y volviendo a la pregunta que le hacía a don Mario ahorita, no podemos decir si estamos 50-50 o 48, 40, ¿verdad? 60, porque no tenemos esos datos todavía. Habría que esperar los estudios de opinión, y creo que un evento como lo que va a suceder hoy y lo que ha sucedido durante esta semana en las encuestas que vayan a hacer durante estos días, se va a ver muy reflejado esos datos y esa opinión de las personas en relación a los temas que se han tocado, que han sido temas y conceptos muy delicados que hemos tenido sobre la mesa y que nos ha tocado analizar. Pero yo coincido en una parte de que sí, que efectivamente aquí nadie gana. Entre más polarizado esté, más dividido está, y cualquier cosita rompe la conversación. Para muestra un botón, el plenario de la tarde de ayer, una manifestación, y no duró 1 hora y 20 minutos el plenario ayer sesionando. Entonces ahí vemos como temas importantes ya quedaron aplazados de la discusión de ayer en el plenario, y ahí perdemos todos. Sin embargo, en réditos electorales creo que sí se están empezando, como lo decía don Mario ahora, a organizar las fuerzas y organizar los diferentes grupos de presión que tenemos en la sociedad a cara de unas elecciones electorales, y empezar a ganar adeptos, a ver dónde les queda mejor. Hablando de los grupos de presión, Mario, me parece que el Poder Judicial ha variado en los últimos días su estrategia. Nosotros le llamamos guerra declarada, porque es que hasta hace unas semanas era tigre suelto contra burro amarrado. Ahora es una guerra entre ambos. Pareciera que el Poder Judicial ha decidido responder todo casi en el mismo tono en que le habla el Poder Ejecutivo, Mario. Correcto, y además ha decidido responderlo en un tono más político.
apagaron a don Orlando como vocero, al presidente. Tienen, digamos, yo por lo menos de lo que observo, tienen 3 voceros claros. Uno es doña Patricia Solano en el tema de defensa del presupuesto, otro es don Jorge Araya en el tema de defensa institucional, y otro es don Carlos, que yo no sé si estará dentro de esa estrategia o estará con una estrategia propia, pero ciertamente don Carlos incluso está, tal vez es el más político de los 3, porque se refiere a temas de grupos electorales, se refiere a temas democráticos, ni siquiera tiene un anclaje necesariamente a su función. Entonces yo no sé si eso será que se está saliendo del canasto de la estrategia, si está teniendo una estrategia propia. Lo cierto es que ese viraje se ha visto de unas 3 semanas y media para acá. Es un tema más político, es también con mensajes, si se quiere, no solo defensivos, si ya no van a la ofensiva. Uno ve manifestaciones del magistrado Araya y de la magistrada Patricia Solano en corte plena, son manifestaciones también duras. Lo curioso, Randa, le decía yo a Katy ahora fuera de micrófonos, que Costa Rica es el país de las contradicciones, ¿verdad? Los que hace 2 semanas decían que estábamos viviendo casi en una dictadura terrible, ahora resulta que son los que dicen que no hay golpe de Estado y vivimos en una democracia plena. Entonces víctimas y victimarios se van alternando. Correcto, y los que decían que no vivíamos en una dictadura, ahora dicen que vivimos en un golpe de Estado. Lo cierto es que ni uno ni lo otro. Yo más bien, yo quiero destacar que se puede hacer en un país esta manifestación, que si quieren estar defendiendo un poder, lo hagan, que quien quiera criticarlo, que lo critique. Eso es una democracia, para eso debe servir el sistema. Sí, pero esta conversación podría tenernos alejado de las cosas importantes, que es mi preocupación de fondo y lo que lo ponía Katia sobre la mesa. O sea, es decir, ayer unas manifestaciones pésimas de Edgardo Araya, ¿verdad? Digamos, echan a perder toda la discusión, la valoración política, porque es meramente política, sobre el choque entre poderes, nos desvía de todos los temas urgentes que tenemos que atender, Katy. Efectivamente, y voy a dar otro ejemplo. La mañana de hoy, en Jefes de Fracción, quedaron en discutir hace 2 semanas que hoy se discutían las mociones de las conformaciones especiales de la Comisión de Poder Judicial y de la Caja Costarricense del Seguro Social. 2 temas sensibles que yo creo que todos y todas estamos pendientes de qué va a pasar con estos 2 temas de fondo importantes, pero hoy la posición de algunos jefes y jefas de fracción fue decir, ya está perdiendo sentido la Comisión del Poder Judicial, porque entonces estamos llegando a no tener un espacio de la discusión por el fondo propiamente, por la coyuntura en la que estamos, y se está volviendo espacios donde más bien lo que hacemos es aumentar la tensión entre los poderes de la República. Entonces, por un asunto de coyuntura y de tensión política, estamos dejando de discutir un tema que realmente nos preocupa, que es la atención de la justicia pronta y cumplida en nuestro país. Y efectivamente, don Randall, coincido con usted en ese sentido, porque no estamos discutiendo las cosas importantes. Y además las 2 mociones de las conformaciones iban de la mano. Entonces, si no se aprueba una, no se va a poner en discusión la otra. Por eso, pero la Asamblea está en este momento metida en temas absolutamente sin importancia, bueno, sin importancia no, pero sin ningún fondo en temas decisivos para Costa Rica. Efectivamente, estamos en temas de forma y de una tensión que no dejan de ser importantes. Estas discusiones por eso me eché para el frase, es importante, pero no tiene, digamos, no tiene una consecuencia real. Ayer Fernando Castillo, por ejemplo, Mario, el presidente de la Sala Constitucional, decía en comisión que estaba de acuerdo en que hay que cambiar la manera de elegir magistrados, en que deberían de dejarlo solo 2 periodos, pero digamos, ni siquiera esa la discusión en este instante, se la robó, el show venga de donde venga, se la tiene robado. ¿Lo ves así vos? Sí, ahí yo tal vez la anotación que haría es que no hay mejor punto de origen de una reforma del Poder Judicial, por lo menos para empezar a discutirla, que el propio Poder Judicial. Y el propio Poder Judicial debería
proponer los textos base de una reforma si hay un acuerdo en limitar los plazos de reelección. Yo creo que eso sería una señal muy importante para todo el pueblo, y ver cómo se sale del, digamos, del atolladero, del pegadero en que estamos, ¿verdad? Sí, pero, por ejemplo, ayer doña Laura en Consejo de Gobierno, Katia, no usó una sola vez el término golpe de Estado. Pareciera que echó para atrás, que no le salió como lo pensaron, que muchos de nosotros consideramos, yo lo considero así. Así lo dijimos el viernes. Y así lo considera Mario también, fue un exceso absoluto, decir que era un golpe de Estado, Katia. Moderó muchísimo los conceptos que utilizó el viernes anterior, incluso el lunes por la mañana, en la presentación de la querella, donde ya sí puso sobre la mesa lo que genera una resolución de la Sala Cuarta. Hay que entender que uno podría estar de acuerdo o no con las resoluciones, pero hay que acatarlas. Y en esa realidad estamos. Ahora se presenta esta querella y hay que ver cuál va a ser el tratamiento que le va a dar la Corte a esta querella, porque también viene a ser un tema de tensión es un ingrediente más. Lo aclaró ahí, pero Nogui Acosta, Mario, el viernes anterior dio unas declaraciones diciendo que no iban a respetar las decisiones de la Sala Constitucional conformada por magistrados suplentes. Lamentablemente nadie le repreguntó. Pero pareciera que esas primeras manifestaciones no fueron las más dichosas, Mario. Costa Rica tiene una particularidad, Randall, que es que a las resoluciones de la Sala Constitucional no las revisa nadie. Y eso tiene dos implicaciones. Uno, la resolución correcta o incorrecta, en mi criterio, lo adelanto, en mi criterio hubo un exceso, una invasión de potestades, pero no importa qué piense yo, la resolución es eficaz y va a tener que, y los magistrados suplentes resolverán casos y esas resoluciones igualmente se ejecutarán. No veo sinceramente, siguiendo las palabras de don Nogui, cómo sería una forma en que no acatarían sin exponerse a sí mismo a todo tipo de denuncias. Yo eso no lo veo, me parece que puede ser una posición y él puede plantear una posición jurídica de por qué no es correcto, por qué hubo invasión, pero la resolución, a pesar de todo eso, hay que respetarla. Lo otro que sí hay que decir es que precisamente por eso, porque no hay revisión de esas resoluciones, es que es tan importante la autocontención de la Sala. Porque nadie puede revisar sus decisiones. Nadie puede arreglar sus tortas. Exactamente. Nadie puede arreglar sus tortas. Para terminar, voy a empezar con Mario para terminar con Katia. ¿Quién gana y quién pierde en este enfrentamiento? Digamos, ¿quién va ganando? No quién va ganando de ellos, quién de los actores políticos, quién gana o quién pierde mientras están enfrentados. Mientras están enfrentados, ganan los extremos. Eso políticamente. Políticamente. Gobierno y Frente Amplio. Electoralmente, esos son los que pueden ir ganando. Electoralmente. Lo distingo de políticamente, entendiendo política como algo más amplio que lo electoral. Yo creo que estamos perdiendo todos los costarricenses porque aquí estamos enfrescados en una lucha constante. Ojo, que el tema de fondo no es que sea menor, la reforma de los poderes es un tema importante, es un tema que a la gente le preocupa y es un tema que hay que atacarlo. Lo que pasa es que no lo vamos a resolver diciéndonos dictadores, golpistas, fascistas, comunistas. Por ahí no es la vía. Para vos, Katia, ¿quién gana, quién pierde? Sí, efectivamente, y ahora lo hice la división también. Políticamente yo no creo que gane nadie. Electoralmente creo que vamos a tener que ver un poco más de datos y analizar cuál es el impacto que han tenido las últimas actividades políticas que hemos tenido en relación a cómo se divide la población. Ya hemos estado viendo algunas manifestaciones en redes sociales muy diferentes. Yo he visto gente que normalmente no opina de estos temas ya manifestándose, y la tarde de hoy va a ser también un indicador importante de lo que puede pasar. Electoralmente también coincido en que ganan los extremos. Aquí el oficialismo y el Frente Amplio tienen su parte, porque el resto tienen que tratar de diferenciarse.
Pero hay un tema importante aquí que siempre lo hemos dicho, que en política hay forma y hay fondo. Y cuando el fondo pierde importancia por la forma, y el ejemplo lo acaba de decir don Mario, sí es muy lamentable porque no vamos a llegar a un resultado rápidamente. Les preguntábamos a nuestra audiencia que se apoyaba la marcha de hoy. Tenemos en este instante 1.622 votos en el sondeo. Y reitero que es un sondeo, no es una encuesta. Una encuesta es diferente porque reúne algunos criterios científicos a la hora de aplicarse. Un sondeo es preguntarle a la gente en general. De los 1.625 votos, el 71% dice que no apoya esta manifestación, el 29% dice que sí. No sé si yo soy muy negativo, Mario, pero yo no le veo salida inmediata a esta polarización. Es decir, si tuviera que apostar mi aguinaldo, digo que la polarización continuará hasta fin de año. Randall, correcto. Yo creo que si vemos esos números de sondeo, son más o menos los mismos números de sondeo de antes de las elecciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El problema es que no ha acabado la campaña electoral. Cuando Katia dice, hay gente que está opinando, si uno ve, es un fenómeno parecido a lo que ocurrió en las últimas 2 semanas de las elecciones, y hemos seguido replicando eso. ¿Cómo salir de eso? Bueno, hay que poner a la gente primero. Es un tema complicado porque cuando uno habla de esto, y ahora hablaban de forma y fondo, y hicimos la pregunta, a la gente le molesta la forma en que el presidente Chávez dice las cosas, 60%, 65% decía que no. ¿Ya? Entonces, hay un sector, y eso hay que reconocerlo, para el cual la forma se volvió fondo. Entonces, es parte del mismo proceso de polarización. ¿Cómo salir, Randall? Creo que una democracia tiene que dar resultados, y por eso la respuesta a cualquier ataque que pueden considerar inconveniente del presidente Chávez tiene que ser ver cómo se vuelven a ganar a la gente que votó 2 veces por ese movimiento. Ahí está la clave. Lo que pasa es que tal vez yo lo veo, Katia, en una dicotomía de que el Poder Ejecutivo quiere arrasar, digamos, si no es algo que yo me inventé, así lo cuentan, lo confiesan, lo anuncian, ¿verdad? Quiere arrasar con el Poder Judicial. Y por otro lado, el Poder Judicial ha iniciado, digamos, todos sus planes para sobrevivir a ese ataque. Así que, ¿vos vislumbras alguna salida a esta polarización, Katia? Pronto no, y lamento no. Tampoco apostaría, no podríamos apostar. No podríamos apostar, estamos del mismo lado. Y yo siempre soy muy optimista. Sí, por eso me extraña. Yo pensé que me iba a aceptar la apuesta del aguinaldo. A la pucha, déjame pensarlo. Pero es que el optimismo se nos ha ido en todos los programas que se ha ido como... Nadie está optimista ya. No, y ahora de cara, no sé si Katia lo piensa, pero de cara a ordinarias ya el optimismo como que... Se nos bajó todavía más. Sí, y si hablamos por el fondo de proyectos importantes que deberían de estarse analizando en la Asamblea Legislativa, otra vez nos volvemos a estos temas que no nos vienen a cambiar la calidad de vida. Pero bueno, yo también estoy un poquito negativa en el sentido de que se pueda esta polarización parar, pero también revisemos los datos. Cuando vemos cuál es la valoración que tienen las instituciones que están en el 30% de ese sondeo de la tarde de hoy, son las instituciones que están más abajo de las evaluaciones que se hacen, por ejemplo, en los estudios del CIEP. Excepto el OIJ. Sí, pero yo sí ahí creo que un poco de esa buena imagen que tiene la OIJ se está aprovechando el Poder Judicial. Pero cuando decimos Poder Judicial, también tiene una baja valoración, como la Asamblea Legislativa y como los partidos políticos. Entonces también hay que entender que la forma de política y de comunicación política de estos poderes de la República y de estas organizaciones tiene que cambiar para poder responder y para poder conectar con el ciudadano y la ciudadana, porque si no, nunca va a estar de primero el ciudadano y la ciudadana para poder resolver el problema. Mario, Katia, muchas gracias por acompañarnos. A vos, Randall, un gusto como siempre. Les cuento para salir que tenemos más o menos un voto cada segundo. Así es que, Clara, y solo se puede votar una vez porque la computadora identifica
el IP. Tenemos un voto por segundo más o menos y yo creo que esto demuestra que a la gente le interesan estos temas. ¿Okay? En el último corte, hace 3 minutos, les dije que llevábamos 1.620, ahora llevamos 1.741 votos y las diferencias se mantienen. No apoyan la manifestación el 72%, sí apoya la manifestación el 28%. Nosotros, por supuesto, en Noticias Repretel los mantendremos informados de lo que ocurra esta tarde con la movilización en respaldo al Poder Judicial, tanto a través de Canal 6 como de nuestros perfiles en redes sociales, y a las 6:55, por supuesto, en nuestra edición estelar. Vamos a pausa comercial. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos con más aquí a Noticias Repretel. Con esta información me despido. Nos vemos en la edición estelar de Noticias Repretel. Feliz tarde.